Hola, bienvenidos a nuestro podcast Fe que Transforma. En el día de hoy tenemos una invitada, ¿verdad? Yo le voy a decir, ¿verdad? Que esto es una mujer de Dios, que Dios usa a través del Ministerio de Alabanzas y de quien el Señor me dijo que era una mujer humilde. No por las riquezas, no. El Señor me dijo a mí que ella era humilde. O sea, que tienes el fruto de la humildad. Y es un honor, ¿verdad?, que estés aquí. Bienvenida, Claudia. Gracias. Gracias por invitarme, ¿verdad?, a este tiempo, ¿verdad? Y gloria a Dios por todo lo que permite, ¿verdad? Y a Él la gloria, ¿verdad? Amén, amén. Y cuéntanos dónde tú naciste. ¿Dónde yo No, nací? antes de tú decirme dónde tú naciste, ¿quién es Claudia? Con nombre y apellido. Bueno, una hija de Dios, lavada, redimida por la sangre de Cristo primero, con una identidad muy diferente, ¿verdad? ¿Y quién es Claudia? Pues mi nombre completo, Claudia Carolina Rodríguez Velázquez, para servirle al Señor y servirles, ¿verdad?, a ustedes. Soy Claudia, soy mamá, ¿verdad? Soy una hija también. Soy una servidora, una esposa, una madre que quiere instruir y corregir también en todos los aspectos. Madre físicamente, ¿verdad? Y espiritualmente, no solamente para dentro de la congregación, sino para mis hijos, ¿verdad? Sí. Y pues aquí estoy. Amén. Aquí estoy. ¿Y dónde naciste? ¿Dónde nací? Mira, yo nací en un país muy chiquito que le dicen Pulgarcito, el país de las hamacas, porque tiembla mucho. Yo creo que algunos ya deben saber dónde, pero yo nací en El Salvador. Ay, la tierra de las pupusas. La pupusa. Muy ricas, de hecho. Muy ricas. Cuéntame. Y cuéntanos, Claudia, ¿cómo eras tú, verdad? Cuando tú eras una niña. ¿Qué decían tus papás? Ay, Señor. ¿Había que corregir mucho a Claudia o era una niña bien portada? Fíjate que esa pregunta creo que la tenemos que hacer a mi papá. Pero hay ¿No te acuerdas? Tengo memoria de una parte quizás que el Señor quiso dejar muy como plasmada en mí. Quizás fue como a los 7 años, donde yo estaba como en la transición de ir de kinder a primer grado. Y me recuerdo que estaba en el pasillo del kinder, observando, y estaba sola. Mucha, creo que de mi tiempo de niñez, yo observaba mucho. Calladita, mirando todo. Y creo que ha sido parte de mi personalidad. Y de mi identidad renovada en Cristo, ¿verdad? No creo que de pequeña, de niñez, creo que no fui muy tremenda, creo que no, pero en la adolescencia, en la juventud, sí. Ahí cambió todo. Salieron las garras, ¿cómo dices? Salieron, sí. Oh my God, ¿y cómo fue eso? Cuéntanos. Gracias al Señor, el Señor me ha cuidado mucho. En verdad, yo estuve, como te digo, del kinder tengo memoria de ese punto. Y pues estuve por la transición ya desde la primaria hasta 9º grado en una escuela católica. Entonces el Señor tenía como mucho cuidado de mí en ese aspecto. Salgo de la escuela católica y eso fue un caos, muchacha. Todo era muy estricto, ¿verdad? Sí, era muy, sí. Entonces te dijo, me soltaron. Me soltaron cuando salí de ahí, eso fue, ¿verdad? Pero conocí muchas personas dentro de, empecé a conocerme un poco y quizás una de las partes que quizás el Señor empezó a trabajar ahí conmigo fue salir como a ese mundo. Y eso pasa, fíjate, eso pasa porque aún en las transiciones de los niños entre la escuela primaria, entre la middle school y después la high school y luego la universidad, eso pasa.
Y creo que eso pasó conmigo en la juventud. No fue muy fácil, Claudia, en ese tiempo. Para mi mamá. ¿Qué hacías? Yo quiero saber. ¿Qué es lo que hacía Claudia? Claudia, ¿Te escapabas? me escapaba. Claudia se portaba muy mal con su papá. Pero te ibas de fiesta. Me iba de fiesta. En las noches, todo lo que no hice en todo ese tiempo. Todo eso pasó en El Salvador. En El Salvador. Todo eso pasó en El Salvador. Sí, y una de las razones por las cuales estoy en Estados Unidos. Te mandaron para acá a ver si te arreglabas. No me mandaron. Creo que mi papá y mi mamá no querían que yo saliera de su nido, de su cobertura. Ellos siempre han sido muy protectores, ¿verdad? Sí. Pero Claudia pues estaba en ese punto de que quería ser libre, ¿verdad? Y quería tener su espacio, crecer a la fuerza, diría yo. ¿Verdad? Madurar a la fuerza, ¿verdad? Y pues fue difícil porque tuve que también abrirme lugar en un país sola, ¿verdad? Con tantas cosas también. ¿Cómo llegaste aquí? Llegué aquí, bueno, no como todos, pero sí llegué aquí a los 19 años totalmente decidí venir a vivir a Estados Unidos. Sí tengo familia, pero decidí vivir, bueno, sola. Definitivamente tú querías volar. Fuera del nido. Que ni siquiera un tío, nada. Wow. Sí. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué era lo que pasaba en la casa? ¿Era porque te corregían? ¿O porque...? No, yo pienso de que había mucho dolor en mí y yo estaba huyendo de una situación muy fuerte, emocionalmente. Siempre busqué al Señor. Siempre busqué cómo refugiarme en Él, porque yo había crecido, te digo, en una escuela católica, donde se nos enseñaba a orar, se nos enseñaba que la primera clase era orar antes, bueno, rezar, ¿verdad? Pero era yo cantaba también allá, entonces era como sabía dónde me tenía que sentir, dónde podía sentirme bien. Entonces era como que estaba huyendo de un dolor muy profundo, emocionalmente, ¿verdad? Uno busca el refugio y eso creo que estaba buscando huir de ese dolor que sentía mi ser, ¿verdad? No era con mis padres, no era con mis hermanos. Era, pues tú sabes, un dolor. Estaba enamorada. Sí. Te rompieron el corazón. Sí. Y batallé muchos años con eso, ¿verdad? Y pues estaba huyendo de esa situación. Yo sabía que si no lo hacía, Claudia no iba a poder vivir otra vida. ¿Y dónde conociste al Señor? El Señor lo conozco en plenitud, así, ¿verdad? Ya fue como cuando yo reconocí al Señor, ¿verdad? Como mi Señor, pero mi conversión de llevar frutos verdaderamente de arrepentimiento, porque muchas veces confesamos al Señor, pero no lo hacemos de corazón. Y yo tuve esa transición, entonces yo te puedo decir que fue en el 2008. En el 2008. Fue mucho antes que yo hice la confesión, ¿verdad? Pero creerlo desde el corazón, como dice la palabra. Como tener cambios, tener frutos. Cambios, sí, tener cambios, una eternidad, una vida, ¿verdad? En abundancia fue ya conocerlo a Él, como dice su palabra, que la vida eterna es conocerlo a Él. Sí. Entonces te puedo decir que desde el 2008 empecé a caminar y a conocer a Jesús realmente como mi Padre, como mi Salvador, como mi Redentor. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? Como te digo, venía en un tiempo de mucha transición dentro de mí. Yo me vine para acá a Nueva York, ¿verdad?
yo llegué a Los Ángeles porque yo no radicaba aquí, yo llegué a Los Ángeles, yo vivía en Los Ángeles. Desde el 2003 llegué a Los Ángeles, regresé a El Salvador, luego decido totalmente venir a vivir a Estados Unidos. Desde el 2004, ¿verdad? En adelante, y me vengo a vivir aquí a Nueva York en el 2008. Entonces había mucha tristeza, había mucha ansiedad, había mucha depresión. Al venir aquí a Nueva York, prácticamente mi esposo y yo venimos solos, abriéndonos camino en una ciudad tan grande. Porque ya tenías a tu esposo. Sí, ya tenía a mi esposo en ese tiempo. Pues ya tu corazón se había sanado. En esas había mucha soledad y ya se había sanado en esa parte. Sí. Pero no en muchas cosas emocionales que viene uno arrastrando de generación a generación. Pero sí, la ansiedad y la depresión me seguían mucho porque vivíamos en una ciudad tan grande, pero solos, vacíos. Entonces, por tu decisión, porque usted quería volar. Entonces, ahí está. Sí. Pero aún puedes estar rodeado de mucha gente. Yo entiendo, sí, te puedes sentir solo. Sí, te puedes sentir solo. Entonces, pues llego a Fraternidad Cristiana, ¿verdad? Por un medio, ¿verdad? Porque se me ocurrió poner Cablevisión de ahí. Y ahí encontré. Te ministraron. Me ministraron. Mira qué bonito, sí. Qué bueno que lo digas, porque uno no se imagina el impacto que tiene un canal de televisión. Sí, por eso yo creo en esto, ¿me entiendes? Por eso yo te dije, sí, vamos. Porque escuchando un testimonio de una hermana salvadoreña, oye, de mi paisaje. El Señor puso fue y llegué a la iglesia Fraternidad Cristiana. Qué bonito, qué hermoso. Y ahí empezó mi caminar realmente. Entonces ahí Cristo. Sí, tú dijiste, ahora sí voy a dar frutos. Sí, wow. Fue una experiencia de sub y bajas porque cuesta dejar muchas cosas, pero sí se puede. ¿Y cuáles han sido tus retos para seguir en el camino del Señor? Todos atravesamos muchos retos. Eso lo sé. Todos. Por eso te pregunto. Hay de diferentes tipos de retos dentro de la vida cristiana. La palabra lo dice, que en el mundo íbamos a tener aflicciones, pero que confiemos que el Señor ya venció al mundo. Amén. Te podría decir muchos. Dígame, aunque sea unos cuantos. Quizás personalmente te voy a decir la bendita pandemia. La bendita pandemia. Sí, ay, no. Te digo por qué. Porque me hizo conocer al Señor. Me hizo saber quién era Jesús para mi vida. Y yo ya tenía como ese despertar mucho de yo querer conocer a Cristo. Pero uno de los retos fue estar sola. Sola, en un lugar, tener tantos hermanos, pero estar sola. Y mi esposo se enfermó. Él fue uno de los agraciados. Sí, agraciado. Ay, bendito. Y pues tuve que dejarlo. Muy grave. Sí, muy grave. Tuve que dejarlo ir, ¿verdad? Y ver bajar las gradas de mi casa. Él fue hospitalizado. Sí. Ay, Dios mío. Él fue hospitalizado en ese tiempo que las noticias decían, murió. Yo casi vivo eso en mi casa. También. Entonces, uno de los retos para mí fue enfrentarme como madre. Sí, porque tú dijiste, no sé si va a volver. Sí. Wow. Fue muy fuerte para mí, un impacto muy fuerte para mí personalmente, para mis hijos. Y para tenía los dos varoncitos, ¿verdad? Sí, tenía los dos niños, sí. Bueno, ya tú sabes, producto de milagros también mis hijos. Sí, luego vamos a hablar un poquito de eso también. Okay. Pero sí,
para mí creo que ha sido el mayor personalmente llevarme a un quizás quiebre de sentirme la fe chiquita. Sí, sí, donde Señor, ¿qué hay ahora? ¿Qué pasa? Donde me vi de no tener nada, primero, de ver que venía la gente. Sí, porque no había finanzas, todo se puso apretado. Sí. Y muy, muy difícil tener a mi esposo hospitalizado. Y te puedo decir que la palabra de Dios fue su medicina, mi medicina, y fue mi guía. Llegaron momentos que yo no podía ni dormir, pero no por la aflicción, sino porque había tanto como entre ese encuentro con el Señor que me hizo conocerle de el una Señor manera. te llevó al desierto para enamorarte, como dice la Biblia. Sí. Que uno no lo entiende en el principio, pero luego. Sí. Entonces, por eso yo le llamo bendita pandemia, que me hizo conocer más a ese Dios personal como Padre. El provecho. En La salud de tu esposo, porque luego regresó a casa otra vez. Sí. Fue difícil, pero de ese momento te puedo decir mucho. Pero sí les comparto estar en ese lugar de mi sala, orando y gimiendo por conocerle a Él. Más de lo que Él me podía dar y entre la sanidad de mi esposa, porque todos estábamos pasando por mucho. Pero conocerlo a Él en esa paz, ha sido muy, muy hermoso para mí. Wow. Pues tú ya nos dijiste como los retos, pero también lo que hiciste. Sí. Porque todos pasamos por retos, pero ¿qué hacemos? Eso es lo que va a hacer la diferencia. Sí. Porque podemos derrumbarnos. O podemos ir donde la amiga, que sé que tienes buenas amistades cristianas. Sí. Pero no siempre nos van a entender, ni siempre van a poder darnos, porque hay cosas que solo Dios nos puede dar. Sí. Entonces hay que saber a dónde ir. Exacto. Sí, a la fuente adecuada. Porque vienen los retos, pero ¿qué vas a hacer con ellos? Sí, así es. Realmente Él es la fuente de vida, ¿verdad? Y nosotros tenemos que saber que nosotros tenemos un Dios personal, que es el mismo que habita en ti, que habita en mí, ¿verdad? Pero que opera en diferentes cosas, ¿verdad? En nuestras vidas. Tu proceso no es el mío, ni mi proceso es el tuyo. Entonces el Señor nos va encaminando al crecimiento, a la madurez espiritual de una manera diferente. Entonces yo no puedo contar contigo, con tus oraciones, pero realmente el control de nuestras vidas lo tiene el Señor. Entonces, conocerlo como un Dios personal es necesario. Definitivamente. Porque no vamos a ir juntos a dar cuenta con el Señor. Sí. Entonces, sí, el consejo es bueno. Todo tiene su tiempo, digamos, ¿verdad? Sí. Hay momentos donde sí, vale, que vayas donde una amistad. Sí, claro. Pero hay un momento donde tienes que ir a llorar al Señor. En la sala de tu casa. Ese fue tu lugar secreto, ¿verdad? En tu caso, ¿verdad? Y yo pienso que todos estamos llamados a eso, a buscar al Señor primero. Amén. Y aparte de la oración, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué más te ha mantenido firme en el camino, a pesar de todos los retos? La oración y la palabra. La palabra, llegar verdaderamente a estar expuesta mi alma, mi espíritu y aún mi carne a su palabra. Creo que dejarte moldear. Un cristiano sin oración, sin meditación de la palabra y sin ayuno no va para ningún lado en su vida. Sí. Entonces creo que son tres cosas y morir. Al yo todos los días. Ay, Dios mío. ¿Cuesta? Claro. Cuesta, pero sí se puede. Sí se puede.
Y pues ya como te decía ahorita, ¿verdad? Yo quisiera que nos hable un poco de tu proceso para tener a tus niños, porque creo que son una de las cosas más grandes que Dios ha hecho. Pensaba yo, porque ahora que me cuentas de lo de tu esposo, la verdad es que eso fue grande también, porque yo también viví algo parecido con mi esposo y sé. Tú sabes que así, haciendo como un paréntesis, yo me cuestioné mucho el Salmo 91 en la pandemia. Sí. Wow. Porque de repente salían personas a predicar en su carne, Siempre. en su carne, ¿verdad? Que no sabían lo que otras personas estaban viviendo. Y empezaron a decir, no, porque la plaga no va a tocar tu morada. Pero ¿qué pasa? La plaga sí llegó a mi casa. Claro. Pero se les olvidó decir que también la Biblia dice, en el mundo vas a tener aflicciones, pero no tengas miedo, yo he vencido al mundo. Así es. Entonces yo me cuestioné ese salmo muchísimo. Pero qué bueno es Dios, Pero ¿verdad? ¿qué dice Que el primer versículo de ese salmo? el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Ajá. Pero tú no te, o sea, cuando estás en la olla caliente, no te enfocas en el que estás bajo la sombra, sino en la plaga que tocó tu casa. Sí, ¿verdad? Pero todo obra para bien para los que aman al Señor. Amén. Y creo que estamos expuestos a este mundo. El Señor no nos ha prometido, vas a estar ahí, mira, caminando sobre las aguas y no te va a caer. No, es así. Yo te entiendo. ¿Por qué, verdad? Y uno siempre pregunta, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero bueno. Pero sí, cuéntanos, Claudia, ¿cómo fue ese proceso, verdad, de tener a tus hijos? Sí. ¿Qué pasó? Me casé, te casaste, ¿verdad? Me casé. ¿Y pasaron cuántos años? 8 años. 8 años. 8 años, 2 pérdidas, con un diagnóstico de tú no vas a poder tener bebés. Tú no vas a poder tener bebés. Preguntar por qué, hacerse exámenes y todo, y solo tú no vas a poder. No se puede. No se puede. Según lo sí, el Señor, si tú no vas a poder si tú no haces esto. Y pues mi fe, ¿verdad? En el Señor y creer en la promesa de Él me llevó a tener 3 niños, ¿verdad? Pero te puedo decir que cada uno de mis hijos ha sido un milagro. Verdaderamente creo que no todos saben todo lo que conllevó. Aún muchas cosas, aún de mis hijos, aún actualmente, ¿verdad? Pero te puedo decir que todos son un milagro, pero Jeremías... ¿Tu hijo mayor? Sí, mi hijo mayor, ya tiene 12 años. Ha sido y es el que me ha enseñado muchas cosas. El hijo mayor. El hijo mayor. Esta es la universidad, la maestría, el posgrado. Pero también en muchas cosas. El Señor me revela su nombre prácticamente. Y fíjate que esta semana, porque él está en el grupo también con nosotros, y me causó risa porque el Señor me recordó y le recordó a él, ¿verdad? El propósito por el cual el Señor lo ha traído a este mundo, ¿verdad? Entonces, pero sí fue, te digo, 8 años, 2 pérdidas. La primera fue como a la 5ª semana, pero la segunda fue casi a los 4 meses. Y eso sí golpeó mucho mi corazón, dolió mucho físicamente, emocionalmente, ¿verdad? Pero yo seguía. ¿Qué pasó con tu fe cuando perdiste ese embarazo? Me recuerdo que hubo como un huracán en ese tiempo. Y todo eso pasó aquí. Ya pasó aquí en Nueva York. Me recuerdo que empecé a tener sangrado, ¿verdad? Y todo. Y
Y fui al doctor y el doctor me dijo en emergencia, no, no hay, no hay bebé, ¿verdad? No hay bebé. Te puedo decir que yo le dije, yo voy a, ¿qué quieres hacer? Y yo le digo, no, yo me voy a esperar. Yo voy a consultar a otro doctor, creyendo que podía Estabas en negación. estar Muy en negación fuerte, muy fuerte. Sí. fuerte. Me recuerdo que me fui, eso fue viernes, y el huracán estaba a todo lo que da, y O sea, mucha lluvia. mucha lluvia, y solo me recuerdo ver la lluvia en la ventana, y con mi dolor físico también, y un dolor emocional. Y pues pasó el fin de semana, y luego el lunes pues ya fui al otro doctor. No, nada más llegué al hospital ese día, el lunes, y fue un sangrado así, de hemorragia. Exagerado. Solo pisé el hospital y fue como, ¿verdad? Pero sí dolió, ¿verdad? Mi ser y mi corazón. Pero yo seguía creyendo que el Señor lo iba a hacer. Y pues, luego pues pasó un tiempo de sanidad interior, ¿verdad? No, porque es sanidad Sí, integral. todo, O sea, no me imagino lo duro que es. sí. Porque aunque no estuve, ¿verdad? El bebé, pues sí, fue un parto, porque Es que desde que tú ves las dos rayitas, hay una ilusión, sí. hay un sueño, o sea, tú Sí. estás planificando, será niño que compraré. Sí, ya eran 4 meses, imagínate. Y hasta se te veía Sí. pancita. Yo, pues, sí me la veía. Pequeñita, Sí, pequeñita, sí. pero sí, ahí estaba. Sí. Pero nada, seguí creyendo, ¿verdad? En el Señor. Todo en el Señor es por un propósito. ¿Y cuándo pasó? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese momento? Cuando ya llegó el sí. Ajá. El Señor manda. Yo había estado orando mucho por eso, ¿verdad? Pero el Señor manda a un hermano, ¿verdad? A orar por mí. Y lo consagraste también, porque nosotros hacemos en nuestra iglesia fiesta de consagración. Sí. Muchas veces consagré. Muchas veces consagré. Incluso aún cuando no eran días de consagración, cuando presentaban a los niños, yo decía, un día, Señor, yo voy a estar ahí. Un día yo voy a estar ahí. Por eso las presentaciones de mis hijos han sido tan especiales para mí. Claro. ¿Verdad? Porque imagínate. Pero sí, los consagré a mis hijos, consagré la vida de Jeremías, ¿verdad? Y pues alguien ora por mí, pero yo ya sabía que eso venía. Y recuerdo que yo cumpleaños el 16 de septiembre, el Señor me había dado una promesa. Y yo digo, ok, esperé unos días. Y el 24 de septiembre del 2000, creo, sí, 12, me hice la prueba. Hice la positiva. Tu regalo de cumpleaños. Sí. Entonces salió positiva, pero mira, oye, que solo yo veía que estaba positiva. Era bien tiny la rayita. Ajá. Como leve. Como leve, que solo yo veía que estaba ahí. Es como la fe, o sea, es como que wow. Ajá. Y yo fui al doctor y le decía a mi esposo, mira, ahí está. No, también tu esposo, ¿sabes qué pasa también con los hombres? Que no se quieren ilusionar. Porque ellos también sufren, eso es un duelo. Lo que pasa es que ellos lo viven diferente. Sí. Y pues le decía, mira, aquí está. Y yo con mi fe, y él decía, sí. Y entonces fui al doctor y le digo, yo estoy embarazada, una prueba. Y me hacen la prueba y me dice la enfermera, no, tú no estás embarazada. ¿Por qué no sale? Era todavía muy pronto. Sí. Y yo le digo, una prueba de sangre, porque yo sé. Y entonces me dice, sí, ok, está bien. Ellos como para que esté tranquila. Como decimos nosotros los dominicanos. Y me mandaron a la casa. Y me recuerdo que habían pasado como 4 días y me mandaron una carta que querían verme. Y pues yo fui y me dice, no, mira, si sale tu sangre que estás embarazada, pero los niveles
de las hormonas al tiempo que tú dices que tú tienes está demasiado bajo. Entonces yo lo más probable es que tú estés perdiendo a tu bebé. Ay, no, y después de 2 pérdidas. Sí. Claudia, no sé cómo mantuviste tu fe. De verdad. En la promesa del Señor. En la promesa del De Señor. verdad. Sí. Y me dijeron, yo creo que tú con el nivel de hormonas estás perdiendo tu bebé. Me quedé así. Y dije yo, bueno, me mandaron al hospital para hacerme un ultrasonido para ver y qué estaba pasando. Y genial, no se veía nada. No, definitivamente. Es que No se veía nada. Y me dijeron, puede ser que esté muy pequeño, puede ser que verdaderamente es todo los del saco porque no se ve nada. Y yo ahí estaba el decía, señor "Ok, Jeremías luchando está por ahí". vivir. Y yo decía, no, Señor, yo sé que tú me dices una palabra, es una promesa. Recuerdo que vivía en un apartamento donde tenía como una terraza y yo solo alcé mirar así. Y dije, Señor, yo confío en lo que tú me dices. Y me dieron un tiempo de espera para ver qué pasaba. Pero la sangre decía que los niveles iban bajando en vez de ir subiendo. Entonces, te vamos a dar un tiempo, vamos a ver qué pasa. Y si no, tu cuerpo solito lo va, ¿verdad? Entonces, pero yo seguía creyendo. Y me mandaron a llamar nuevamente para hacerme un ultrasonido. Y ahí estaba mi Jeremías, con su corazoncito Qué latiendo. Sí, igual la transición del embarazo fue fuerte, ¿verdad? Muchos malestares. Mucho No, los malestar, varones. Me digas. y todo, Bueno, en mi sangrado, caso. sí. Muchas veces sangré en el embarazo de Jeremías. Ese niño fue muy luchado en todos Dios los mío. aspectos. Sí. Me imagino que te cuidaste muchísimo. Sí, estuve en el hospital muchas veces, con sangrado y todo eso. Fue un proceso grande, aún para nacer. Sí. O sea, a las 34 semanas, él nunca se dio vuelta, él estuvo siempre sentadito. Está cuidándose para mantenerse ahí. Y a las 34 semanas se dieron cuenta que no tenía mucho líquido, que él estaba Un poco seco por dentro. seco por dentro y el peso de él estaba muy pequeñito, mi niño. Y me estuvieron chequeando hasta que llegamos hasta las 39 semanas para poder tener una cesárea de emergencia. Pero fue mucha transición. Peleados. Plinear te puedo contar mucho de todo lo que el Señor ha hecho, pero una vez se abrió ese vientre, o sea, el Señor abrió camino, vinieron entonces 2 más. 2 más. Sí. Y una bebé también, que tampoco no te lo esperaba, una niña. Sí la querías, pero ni siquiera te llegaste a imaginar que Dios te iba a bendecir con una niña también. Yo creo, ya cuando tuve a Neita, yo creía que ya allí ya. Bueno, pero el Señor estabas conforme ya, ¿verdad? Mandó a nuestra niña. No, pero que las cosas de Dios, o sea, de una mujer no poder tener hijos, a tener 3. Y cuidado. Y varón. No, pero ¿Quieres más? No, gloria a Dios por mis hijos, ¿verdad? Pero ya creo también, ya estuvo. Pero en los propósitos y en la voluntad del Señor uno camina. No se sabe. Sí, pero no. Yo soy un testimonio. Yo sé, por eso te digo. Bueno, sí. Pero Dios es bueno, ¿verdad? Vemos su misericordia, su fidelidad. Sí. Admiro mucho la fe que el Espíritu Santo te permitió cultivar. Sí. Porque definitivamente una fe muy grande. Mucha perseverancia. A pesar de
de tener en contra. Ujú. Todo, o sea, el pronóstico, el diagnóstico, todo. Ujú. Sí, Porque había una condición en tu cuerpo, ¿verdad? Sí. Que no te permitía sí. conservar bien los Sí. bebés, pero mira, ahí anda tú como Mm, hombrecito ya. Sí, sí, ando con mi Bellísimo. niño ahí caminando. Gloria a Dios, Ujú. qué bueno. Y ya, ¿verdad? Para ir cerrando ya, como broche de oro, Ujú. coméntanos cuál es ese versículo favorito, ese versículo que te ha acompañado desde los inicios hasta hoy. Mira, yo tengo diferentes Ujú, versículos por temporadas. por temporada, pero yo siempre, mira, porque no quiero inventar, Ujú, es Salmo 42, ¿verdad? Eso es uno que siempre me acompaña, siempre, ¿verdad? Como siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el el alma alma. mía. Entonces, ese es uno que me acompaña siempre y que me lo hago recordar Ujú, a mi alma, ujú, ¿verdad? Ese, pero también tengo muchos, ¿verdad? Que me acompañan, ¿verdad? Jeremías, ujú. uno nuevo, ¿verdad? ¿Qué Y dice Jeremías 1:9? te lo voy a leer. Dice Para no la palabra para inventar. no inventar. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, Gloria. ¿verdad? Y el que el Señor ponga palabras en nuestra boca, ¿verdad? Y nos use como instrumento para la gloria de Él es muy importante para cada uno como hijo de Dios, ¿verdad? Él pone el querer como el hacer en el corazón del hombre, ¿verdad? Así es. Y pues que use nuestra boca para proclamar en un tiempo muy fuerte, en este tiempo, planear pues mira que estamos usando nuestra boca, ¿verdad? Dejando que el Señor use en nuestro ser. Casi igual que en los tiempos de Jeremías. Que a lo bueno le llaman malo, a lo malo bueno, pero aquí estamos diciendo lo bueno. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Entonces ya, ¿verdad? Quisiéramos que es un consejo a toda esa persona bonita que nos admira, de, pues, de todo, ¿verdad? Un consejo para que ellos puedan, pues, pensar en el Señor y todo eso. Amén. Sin duda, Preñada, estamos viviendo tiempos bueno, Peligrosos. malos, peligrosos, que te pueden, como tú dices, desviarte hasta de lo bueno, ¿verdad? Tú vas a decir, Claudia, ¿por qué trajiste esta camisa? Y no es por uniforme, es porque el Señor me hizo sentirlo. Y yo dije, si algún mensaje puedo dejar, es que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad? No hay otro camino. No lo hay. No lo hay. Entonces, eso, ¿verdad? Yo soy el camino. Y hay muchos caminos, pero no todos nos llevan al Padre, ¿verdad? Entonces, aún para aquellos que no conocen de Cristo, pero aún nosotros que conocemos de Cristo, nosotros también nos podemos desviar de ese camino. Pero Él es el único camino. Y otra, que esto sí es para aquel Hijo de Dios, ¿verdad? Que nos ve, que pasa dificultad, porque todos pasamos muchas cosas, ¿verdad? El Señor ¿verdad? En la palabra, en Juan 14, 16, 17. Y me he quedado con eso esta semana pensando, yo le decía, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Y el Señor me decía, me recordaba esta palabra, dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén.
para que nosotros no estuviéramos huérfanos en este tiempo. Buscamos mucho primero. Buscamos mucho. Esta generación del Señor está buscando mucho. En todos lados está buscando mucho. Pero Él es el único camino. Y el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar. Nos va a ayudar a conocer el camino adecuado para con nuestra vida. Y el que no olvidar que no estamos huérfanos y que no estamos solos es muy importante en este tiempo. Sí. Y que Él nos va a guiar. Así es. La guianza del Espíritu está en la palabra del Señor. Usted quiere escuchar la voz del Señor, vaya a la palabra de Dios. Busque el consejo del Señor. Y como te digo, 2 mensajes. Para aquel que no conoce de Cristo, Él es el camino. Él es el camino. Y que Él te puede dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que el mundo no conoce, pero aquel Hijo de Dios conoce. Entonces yo invito a todo aquel que no conoce de Cristo, que venga a ese camino para que tenga paz que el mundo no tiene. Sí. Y que tenga ese consuelo, esa adopción, ¿verdad? Y el que quizás se sienta solo, ¿verdad? Venir a esa promesa del Padre que rogó por nosotros para que nosotros no estuviéramos solos en este tiempo. Así es. Y hay una generación muy fuerte dentro de hijos de Dios, sí, sintiéndose solos. Por lo mismo, porque tenemos al Espíritu Santo. Tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Y eso pues es mi mensaje para este pueblo sediento del Señor. Amén. Muchas gracias, Tania. De nada, gracias por estar aquí. Gracias. Y será hasta la próxima. Adiós. Bye.